Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Regino Vázquez, director nacional de México Norte por parte de Students for Liberty, la red por libertad estudiantil más grande a nivel mundial. Y les quiero agradecer por sintonizarnos para el webinar que tendremos con Gloria Álvarez, Libertad, ni progresismo ni conservadurismo. En la actualidad es de vital importancia no caer en la falsa dicotomía de que todo es negro o blanco. Hoy en día pareciese que si no eres conservador, eres progresista. Sin embargo, hay muchos más caminos ideológicos y muchas más filosofías. El día de hoy hablaremos de la libertad. ¿Y quién mejor que hablar de esto que Gloria Álvarez, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala? De igual forma, tiene estudios en la Universidad de Leuven en Bélgica, como en Georgetown en Estados Unidos. Ha escrito ya 3 libros. El primero de ellos, El engaño populista, en coautoría con el economista Axel Kaiser. Y los dos más recientes, Cómo hablar con un progresista, y el último, Cómo hablar con un conservador. Asimismo, ha dado más de 2,000 conferencias alrededor del mundo. Las reproducciones en sus videos de YouTube alcanzan millones, y así podría pasarme horas hablando de sus logros en la lucha de la libertad. Pero antes de otorgarle el control de la palabra, mi compañero Diego volverá a explicar una vez más todo lo que implica esta webinar con su dinámica de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Regino. Reitero el agradecimiento a las organizaciones participantes. Primero que todo, HeroX, el programa de liderazgo de TEC de Monterrey, a Caminos de la Libertad y a Students for Liberty, en especial al capítulo TEC de Monterrey. La dinámica, repito, será por la sección de Q&A. Mientras que ella vaya hablando, ustedes pueden ir ingresando y votando por las preguntas que más les gusten, y al final pues se le harán esas preguntas, las que estén de primero en la lista. No sé si ya estás ahí, Gloria. Dame un segundo, nada más, para ver acá. Ok, porque voy a salir live. Solo déjame ver, sí, ahí. Ok, listo. Creo que ahora sí ya está. Bueno, hice una breve introducción acerca de tu trabajo que has hecho, Gloria, y cómo hay esta falsa dicotomía de conservadurismo o progresismo, como si no hubiera un tercer camino. Y tú vienes ya varios años hablando sobre que hay más caminos y uno de ellos es la libertad. Entonces, en este webinar quisiera que nos platicaras un poquito sobre una síntesis de que se puede vivir ni como conservador ni como progresista, sino como un ser humano libre. Sí, definitivamente los que defendemos la libertad lo hacemos sin mutilarla. Los socialistas te mutilan la libertad económica porque creen que tienen derecho a controlarte la billetera, mientras que los conservadores te mutilan las libertades individuales porque creen que tienen derecho a controlar a quien amas o las preferencias de vida que puedas tener. Una manera bastante simple en que yo explico esto, de hecho, en este libro, Cómo hablar con un conservador, donde hablo bastante acerca de todas las diferencias que hay entre esa derecha mercantilista, oligárquica, dogmática, que hace a un lado la razón para seguir con sus dogmas, y también en Cómo hablar con un progre, pues explico bastante bien cómo los socialistas creen que tienen derecho a tu dinero, ¿no? Al final los dos aniquilan tu propiedad privada. El conservadurismo dogmático, estatista, porque al final los dos son estatistas, cree que tiene control sobre la propiedad privada de tu cuerpo y de tu mente, mientras que los socialistas creen que tienen el control sobre la propiedad privada del fruto de tu esfuerzo. Y una manera en que yo lo resumo en Cómo hablar con un progre y Cómo hablar con un conservador, que son mis libros, es que el Dios de los conservadores es un ser antropomórfico con necesidades psicológicas humanas, ¿sí? Es un Dios que tiene ira, que tiene odio, pero que también tiene compasión y tiene piedad y permite que haya pedófilos en el mundo, y cuando las cosas salen mal es culpa del ser humano, cuando las cosas salen bien es gracias a Dios. Este Dios antropomórfico está pendiente del diario vivir del ser humano. El Dios de los socialistas es un ente etéreo, ignorando que se compone de individuos sin necesidades psicológicas humanas, que los castiga por tener autoestima e intereses personales, el Estado.
Entonces, al final, ambos extremos son estatistas, ambos extremos te invitan a que adoptes su dogmatismo y abandones la única, digamos, herramienta que tienes como ser humano para entender la realidad, que es tu racionalidad. Los socialistas te van a castigar por dudar de las bondades del Estado, mientras los conservadores te van a castigar por dudar de los dogmatismos religiosos que también han sido estandartes de opresión a diferentes minorías, ¿no? La esclavitud, el ver a la mujer como un animal inferior al hombre, han sido cosas que también han sido perpetuadas por las religiones en contubernio con el Estado. Entonces, al final son dos extremos que se tocan entre sí, que buscan que el Estado avance en su agenda. Ok, Gloria, muy interesante. ¿Nos platicas un poquito más sobre ese libro que tienes ahí de Atlas Shrugged y cómo también habla de un tercer camino de la libertad que no se encierra tampoco en ideas ni conservadoras ni progresistas? Sí, La Rebelión de Atlas es una novela fantástica que creo que si no la leen ahorita en cuarentena no la van a leer nunca, porque este es el excelente momento para leerte un libro de más de 1.300 páginas, una novela que precisamente aborda la libertad desde todos los ámbitos, religioso, sexual, cultural, familiar, social, político, económico. La Rebelión de Atlas es una historia bastante interesante acerca de qué pasa cuando los motores del mundo se hartan de seguir siendo explotados por quienes no generan riqueza y deciden entonces abandonar, ¿verdad? O sea, si por ejemplo ahorita los saqueos continúan en países como Chile o Estados Unidos y los motores del mundo, la gente que realmente produce, no importa si es el taquero de la esquina o Elon Musk mandando cohetes al espacio, todos los que son motores del mundo son las personas que producen, mientras que los parásitos que Ayn Rand describe como los moochers y los looters, que son personas que viven del trabajo ajeno, que viven de la eterna, digamos, etapa psicológica del victimismo. Es gente que nunca llega digamos, a madurar para tener resiliencia, sino que están eternamente en la etapa de víctimas y son personas que en lugar de darse cuenta que todos desde que nacemos desde puntos de vista y desde principios desiguales y que lo único que nos puede igualar es la igualdad ante la ley para que las reglas del juego sean parejas para todo el mundo, son personas que piensan que si agarran la bandera del color, de la raza, de la clase o del género, automáticamente tienen derecho a robarse lo que tienen otros. Entonces, Atlas Shrugged es una excelente novela que te explica la diferencia entre los motores del mundo, las personas que realmente producen y por qué es ético y moral el contribuir en un mercado libre y voluntario, porque nadie está obligado a consumir, y un libre mercado, por supuesto, estamos hablando de un mercado que no tiene privilegios económicos, ni monopolios, ni aranceles, ni proteccionismos, donde no existe tal cosa como el contrabando, porque el contrabando no es más que libre mercado. Una economía completamente separada del gobierno, donde no hay lobbies, donde no hay bailouts, donde no hay rescates a industrias que deberían de quebrar y donde todo el mundo, bajo la misma regla, puede competir libremente, cosa que obviamente no existe en América Latina. Y al final, también es un libro que habla mucho de el amor por la individualidad, lo valioso que eres como individuo, la minoría más pequeña que existe es cada uno de nosotros. Es un libro que te da excelentes argumentos con los cuales te puedes defender tanto de esos conservadores como de esos progresistas. Creo que Ayn Rand fue una mujer adelantadísima para su época. Les recomiendo que si no les da la cabeza para leer una novela de 1.300 páginas, por lo menos lean la entrevista que hizo para la revista Playboy en el año 1964, donde habla mucho acerca de la libertad del individuo, no solo para comerciar, sino también para amar. Qué interesante que tocas estos temas y más ahorita que es el mes del orgullo LGBT
y muchas veces te comentan que, bueno, si perteneces en este espectro LGBT, tienes que ser progresista, pero si eres también empresario, tienes que ser conservador y votar conservador. ¿Qué opción tienen los jóvenes cuando se ven en estas dicotomías en donde forzosamente te quieren forzar una identidad, una etiqueta? ¿Cuál sería la respuesta liberal ante estas cosas? Bueno, de hecho la respuesta es liberal. O sea, los liberales no nos vamos a meter ni con tus finanzas, ni con a quién quieras tener en la cama. O sea, hay una premisa muy básica, y es que tú como individuo eres libre de poder decidir en tu vida todos tus proyectos de vida, desde tus proyectos amorosos hasta tus proyectos económicos. Entonces, la alternativa es liberal, porque nadie más quiere hablar de estos temas. Los socialistas hablan de estos temas en base a que tú eres una víctima. O sea, por ejemplo, la propuesta de las feministéricas marxistas es que han sido oprimidas por un Estado heteropatriarcal, y la propuesta que le dan a esas mujeres es subyugarse al patriarcado más corrupto de todos, que es el propio Estado. Los conservadores, por supuesto, no quieren hablar de estos temas. Ellos creen que si no hablamos de drogas, si no hablamos de homosexualidad, si no hablamos de ecología, mágicamente estas cosas van a desaparecer, y no es el caso. Entonces, la alternativa que existe es la alternativa liberal. Creo que no veo a las juventudes siendo ni más machistas, ni más misóginas, ni más clasistas, ni más racistas. Y mientras el marxismo se está disfrazando de banderas de libertad porque ya no pueden vender una agenda comunista en lo económico, los conservadores no quieren hablar de estos temas. Entonces, si los liberales no salimos adelante y hablamos de estos temas, la juventud se va a seguir yendo por el marxismo. Claro, pero el problema es que el marxismo tiene tantos hashtags y tanta mercadotecnia detrás que resulta muy atractivo que bajo 140 caracteres un joven dice, mira, esa es mi causa, se me hace fácil de comprender. Pero pues hay que desmenuzar cosa por cosa. Ahorita hablas de las feministas marxistas. ¿Hay espacio para el feminismo dentro de las ideas de la libertad? Y si sí, ¿cómo? Absolutamente. De hecho, el feminismo empezó siendo liberal en la primera ola. Las mujeres, las originalmente feministas, y para eso les recomiendo leer Afrodita Desenmascarada, una defensa del feminismo liberal. El feminismo de la primera ola buscaba que la mujer pudiera tener los mismos derechos que los hombres: libertad para adquirir propiedad privada, para casarse con quien ellas decidieran, para poder trabajar, para poder votar. Era una cuestión de igualdad ante la ley. El feministerismo marxista de la tercera ola, del cual ahora son presas muchas muchachitas y mujeres, que, como les digo, lo irónico es que se quejan del patriarcado, pero la solución es ser parásitas de papi Estado, donde alguien tiene que pagar las cuentas solo porque ellas existen y viven. Entonces, creo que eso empezó cuando el feministerismo agarró el marxismo, y en lugar de tener al proletario explotado y al capitalista explotador, traspuso esos términos por mujer explotada, por hombre explotador. Entonces, el nuevo feminismo, en lugar de buscar una igualdad ante la ley, lo que busca es privilegios a través de la ley. Es decir, subsidios porque tengo ovarios. Subsidios dados ¿por quién? Por papá Estado. ¿Quién es papá Estado? Es nadie y es todos a la vez. ¿A quién tenemos que odiar? A los hombres. Pero las feministéricas nunca son capaces de decirnos exactamente cuál es la lista de todos esos objetos materiales y cosas que las mujeres tienen que recibir gratis a nombre de los hombres explotadores, porque sería más fácil si las feministéricas nos hicieran una lista de todos los hombres con nombre y apellido que tienen que renunciar a su propiedad privada, y quiénes son las mujeres víctimas que durante toda su vida tienen que estar recibiendo privilegios solo porque tienen ovarios. Recientemente hice un debate. Originalmente iban a ser 3 feministas marxistas, y de nuestro lado éramos María Blanco, autora de este libro, María Martí, directora del Ayn Rand Center para América Latina, y yo, contra 3 feministas marxistas que decían que el mercado y el mercado libre ha sido el gran opresor de la mujer.
no porque lo diga yo, sino por todo el público asistente, nuestro lado ganó, demostrando que menos mal hay mercado. De hecho, donde hay más mercado, donde hay más libertad, hay más empoderamiento femenino, porque mujer que trabaja no tiene que someterse ni a una iglesia inquisidora, ni a una familia machista, ni a un marido opresor. Mujer que trabaja puede decidir a quién amar, puede decidir con su dinero mantenerse sola. Entonces, claro que ha habido instituciones opresoras de la mujer, la Iglesia Católica, los propios gobiernos que durante años, por ley y decreto, decretaban que las mujeres éramos demasiado estúpidas como para votar, mucho menos como para ser presidentes o políticas. Entonces yo, por supuesto que creo que hay que hablar de un feminismo liberal y un feminismo libertario. Si nosotras no hablamos de un feminismo libertario, las muchachitas se van a seguir yendo por la seducción del socialismo, que en la superficie ofrece libertad para la mujer, cuando en el fondo lo que busca es someterla a ser una víctima aborregada, viviendo de un Estado paternalista que la mantenga. Ok, en tu libro, ¿Cómo hablar con un progresista?, citas una parte muy interesante que define muy bien lo que es ser un progresista en el siglo XXI, que es una persona que tiene una culpa gigante y que quiere pagar todos los males del mundo con tu billetera. En tu libro de Cómo hablar con un conservador, ¿cómo se define un conservador? Un conservador es una persona que va siempre a anteponer su dogma ante lo que la realidad le demuestra. Entonces, si el dogma del conservador dice que los homosexuales son pecadores y aunque la naturaleza demuestre que hay homosexualidad, el conservador va a priorizar su dogma por encima de lo que la racionalidad le está demostrando. El conservador es una persona que, aunque la realidad de los datos le demuestren que hay más abortos clandestinos en el mundo que abortos legales, si su dogma le dice que el aborto debe ser ilegal, él va a premiar en que el aborto debe ser ilegal. El conservador es una persona que, ante la evidencia de que las drogas de manera ilegal nos están llevando a narcoviolencia y a narcopolítica y que el acceso a las mismas no se ha limitado, de hecho, están más disponibles que nunca siendo ilegales, y eso nos está llevando a políticas que definitivamente no son transparentes, porque en América Latina no va a haber política transparente ni va a dejar de haber corrupción hasta que no hablemos del gran elefante blanco, que es la narcopolítica y la narcoviolencia. Al conservador los datos duros no le importan. Le importa más mantener su dogmatismo. Aunque tú le demuestres al conservador que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes tipos de familia, que la familia nunca ha sido solo mamá, papá e hijos, sino que ha habido familias de viudas con sus hijos, viudos con sus hijos, mamás solteras, padres solteros con sus hijos, abuelos con nietos, tíos con sobrinos, familias tribales, aunque tú al conservador le demuestres eso, para él siempre prima el dogmatismo de las cosas que por dogma y no por racionalidad le fueron enseñadas que debes mantener. Y aparte, el conservador en elecciones electorales te habla de libre mercado, pero a la hora de gobernar siempre han privilegiado a sus grupos oligárquicos, a quienes los protegen precisamente de ese libre mercado y de esa libre competencia para afianzarse en los poderes económicos y políticos de nuestras sociedades. En este libro yo hago un recuento histórico de cómo de hecho conservadores y liberales o libertarios eran enemigos natos mucho antes de que Carlos Marx sintetizara todo el odio a la revolución industrial en su manifiesto comunista. Cuando en el mundo empezamos a vivir la revolución científica, el renacimiento, la ilustración, los movimientos en contra de la esclavitud de negros, los movimientos emancipadores de la mujer,
Fuimos los libertarios liberales los que estábamos a favor de esos cambios evolutivos que trajesen mayor libertad para la sociedad. Y en cambio fueron los grupos conservadores los que intentaron mantener en el poder al clero, a las monarquías y a esa sociedad estamental heredada desde la Edad Media y el feudalismo para que las cosas no cambiaran. O sea, así como los conservadores no quieren abandonar sus privilegios y anteponen sus dogmas a lo que la racionalidad les demuestra, los progresistas socialistas, por más que tú les demuestres con datos que la libertad económica funciona, que en los países donde hay mayor libertad económica, los pobres son 11 veces más ricos y viven hasta 13 años más de vida. Así como los socialistas te niegan esos datos económicos, los conservadores te van a negar cualquier dato que les demuestre que la libertad funciona siempre y cuando no atente con sus dogmas. O sea, por ejemplo, los conservadores te dicen, uy, sí, libre mercado. Sí, excepto de los mercados que a ellos les incomodan en lo que ellos llaman su moral. Porque si hablamos del mercado de la prostitución, del mercado de las drogas, del mercado del aborto, del mercado de la venta voluntaria de órganos, y ni se te ocurra hablar de mercados para el medio ambiente, porque según los conservadores, los animales son otra cosa, ¿no? Que distinta a la cadena evolutiva humana. Entonces, si hablas de esos mercados, los conservadores te van a decir que eres una marxista cultural, que eres una liber progre, cuando realmente son ellos los que no quieren liberar los mercados y terminan ellos no siendo tan libertarios como se dicen ser. Wow, mencionas cosas muy interesantes. Esta última parte del ecologismo me llama mucho la atención porque la gente piensa que capitalismo es igual a deforestar el mundo, quemar todo y destruir todos los recursos, y piensan que la única solución pues tiene que venir del Estado, y ahí tenemos a todos aplaudiéndole a Greta pidiendo más intervencionismo. ¿Cuál sería una respuesta liberal ante el ecologismo? Porque pues no creo que queramos tampoco que el mundo se queme, ¿verdad? Por supuesto, los mayores interesados en tener aire limpio y agua limpia somos los seres humanos, porque ¿cómo vamos a ir a hacer shopping si nos estamos muriendo y no tenemos un planeta limpio? Entonces, precisamente por eso yo en el capítulo 10 de este libro hablo de conservar el planeta limpio. Y tengo una cita de Mark Twain y otra de Carl Sagan que yo creo que sintetizan muy bien que no hay mejor negocio que hacer lo que yo llamo en inglés Market Solutions for Pollution. En vez de estar perdiendo el tiempo y hablando tanto de que si el clima está cambiando, que si 1 grado, que si medio grado, ¿por qué no mejor hablamos de Market Solutions for Pollution? ¿Por qué no hablamos de la contaminación que tenemos en los mares, que los tenemos hechos una porquería precisamente porque no hay derechos de propiedad y lo que es de todos no es de nadie? ¿Por qué no hablamos de la deforestación? ¿Por qué no hablamos de los casos de éxito donde el mercado ha proveído productos que están salvando el medio ambiente? Como, por ejemplo, el USB, que ha salvado la vida de más árboles que cualquier programa gubernamental para el cuidado del medio ambiente, o el ecofiltro, que en Guatemala ha salvado de la desnutrición crónica y ha purificado más agua que cualquier programa de gobierno. O hablemos de las mochilas con paneles solares que han permitido que niños en áreas rurales donde no hay electricidad puedan hacer tareas incluso cuando el sol ya no está. Hablemos de todas las soluciones de mercado, o por ejemplo, 4Ocean, una compañía que lucra y que está sacando más plástico de los mares que 800,000 Gretas juntas, o de los lugares que se han privatizado y se han vuelto bosques, o hablemos también de los cementerios de árboles, donde en lugar de usar un ataúd de madera, tú pagas para convertirte en un árbol después de haberte muerto. O sea, creo que el mercado tiene mejores soluciones para la contaminación, que debería de ser el tema central, porque mientras más hablamos de cambio climático, menos estamos hablando de la contaminación que realmente estamos haciendo. Entonces, me gustaría compartir en esta sección de conservar el planeta limpio, la cita de Mark Twain que dice: el hecho de que un hombre conozca la diferencia entre el bien y el mal demuestra su superioridad intelectual sobre las demás criaturas, pero el hecho de que él pueda hacer el mal demuestra su inferioridad moral ante cualquier criatura que no puede. Y Carl
Carl Sagan, que tiene una cita muy buena acerca de los árboles, dice: los árboles son grandiosas y bellas máquinas, motorizadas por la luz del sol, que toman agua de la tierra y dióxido de carbono del aire, convirtiendo estos materiales en comida para sí mismos y para nosotros. Si sirviese de algo sentar un montón de burócratas parásitos para salvar el medio ambiente, el protocolo de Kioto hubiese sido suficiente y hoy por hoy ya no tendríamos contaminación. Pero como es evidente que burócratas parasitando de dinero ajeno y intercambiando cuotas para seguir contaminando no nos va a quitar los problemas ambientales de encima, es que entonces después se inventan un Tratado de París. Y como el Tratado de París tampoco fue eficiente en acabar con los problemas ambientales, surge una Greta Thunberg, que claro, en tiempos de coronavirus y desmadre está muy guardadita, siempre el clima vale madres cuando los socialistas quieren hacer desmadre, ahí sí ya no les importa, mientras que creo yo que de lo que hay que hablar es soluciones de mercado para la contaminación, empezando por el hecho de que la basura, hasta que no sea propiedad privada de cada cual y cada quien se responsabilice, así como consume, de reciclar su basura dentro de una lógica económica de mercado, pues va a ser muy difícil que realmente veamos un progreso. Sin embargo, y aún y con todo esto, está habiendo empresas, como ya las mencioné, Ecofiltro, For Ocean, Better Life, que están haciendo un excelente trabajo contribuyendo a la limpieza del planeta, más que toda la bola de socialistas que en su vida han sembrado un árbol. Muchas gracias, Gloria. Bueno, quisiera yo agradecer a las casi 200 personas que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma de Zoom Webinars, a las 415 personas que nos escuchan y nos ven desde tu canal de YouTube y a las 60 personas que nos ven desde el de Student for Liberty Tech. Quisiera comenzar haciendo algunas preguntas del público. Por acá tenemos de Rodrigo Vega, es la pregunta más votada. Dice: saludos, Gloria. ¿Cómo propones tú que es la manera más factible de cambiar de una sociedad estatista y autoritaria a una sociedad más libre? ¿Cómo le hacemos para que las personas entiendan que sí hay una opción alternativa a la agresión del Estado? Hay mil maneras. La libertad es inherente al individuo y por lo tanto la puedes promulgar, expresar, ofrecer desde todos los ámbitos. Tú puedes vender, primero que nada, no se puede vender libertad a gente que ha sido adoctrinada para ser víctima. Entonces, seguir hablando de libertad económica a una borregada que le tiene pánico a ser libre porque les enseñaron que son demasiado débiles como para ser libres, estás arando en el mar. Aquí lo primero que hay que hacer y eso es lo que yo vengo haciendo desde hace 10 años en mis programas de radio, en mis conferencias, en mis libros, en mis posts, hablar de la autonomía del individuo, de que libertad significa responsabilidad, la habilidad que tienes para responder ante las cosas que la vida te arroja. Todos tenemos una triste historia que contar, a todos en este mundo nos tocan muertes, desapegos, despidos, fracasos, y mientras más fracasamos, más posibilidades de éxito tenemos porque más experiencia vamos acumulando. Pero en esta sociedad latinoamericana, donde se premia no el esfuerzo, sino el asesinato, la narcocultura, donde se premia al pilas porque es bueno para mentir, donde premiamos la mediocridad porque realmente valoramos más lo material que individuos que sean honestos, pues lo que hay que hacer es un gran trabajo de empoderamiento individual. Y para eso tú puedes vender la libertad desde un programa de radio, como lo he venido haciendo yo, a través del deporte, a través del arte, a través de la psicología, de la pedagogía, de la medicina, porque no hay mejor medicina que cada persona se cuide su propio trasero e invierta en su sistema inmunológico. Y la mejor medicina es la comida. Entonces, en vez de enfocarnos en papá Estado me tiene que curar, papá Estado me tiene que educar, es venir y decir, no, yo soy dueño de mi educación y puedo utilizar este aparato para tener el acceso a toda la información que la humanidad ha acumulado. Y yo soy el principal responsable de mi cuerpo. Y la mejor medicina que existe es la comida y la medicina preventiva y el cultivar tu sistema inmunológico. Entonces, dentro de esa arista mente y cuerpo del individuo, existen muchísimas maneras de comunicar la libertad.
Si no queda esto claro, me puedes hacer una pregunta posterior y con mucho gusto te lo aclaro. Muchas gracias. Vamos a hacer otra pregunta. Esta es respecto a los términos fascismo y comunismo. Si crees que tienen vigencia en la actualidad, pero a mí me gustaría extenderla también a los términos izquierda y derecha, porque curiosamente se pueden empatar con lo que tú dices, izquierda progresismo y derecha conservadurismo. ¿Crees que esta forma de referirse al espectro político o a las ideas que surgen en la sociedad es todavía vigente o crees que se puede ir como más allá? Vigente es lo que toda la gente vuelva vigente. Tenemos generaciones que han sido adoctrinadas por pésimos sistemas educativos estatales, pero además colegios y universidades privadas donde lo cool es ser socialista, que como producto ahora lo que tenemos son generaciones que no entienden de historia y entonces usan la palabra fascismo, nazismo, comunismo sin tener puñetera idea de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de poner la educación en manos de un Estado que te quiera adoctrinar, pero también de ese buenismo de las escuelas privadas y las universidades más caras del mundo, donde ahora lo cool es ser socialista. ¿Cuántos empresarios latinoamericanos no se han fajado pagando universidades como Princeton, como Harvard, como Brown, como Stanford, para que sus niños vayan a esas universidades y regresen diciendo, oh my God, socialism is cool, I'm going to vote for Bernie Sanders? O sea, esta fascinación por el socialismo viene precisamente de esos dos bloques, una educación estatal marxista y también universidades privadas, y esto lo explica súper bien Jonathan Haidt en su libro The Coddling of the American Mind, donde también los altos sectores de riqueza y de niños, que no fueron ellos los que trabajaron la riqueza, y empiezan a coquetear con el socialismo. Y yo creo que esto viene de una división histórica de cuando Hitler traicionó a Stalin en la partición de Polonia, ¿sí? Recordemos que, bueno, recordemos no, por si no lo sabían, se los cuento, en la Segunda Guerra Mundial, Stalin, ¿sí?, de la Unión Soviética, el comunismo, segundo genocidio más grande de la humanidad, el primero siendo el de Mao Zedong en China. Stalin y Hitler eran aliados y sobre todo se habían prometido la repartición de Polonia. En el momento en que Hitler traiciona a Stalin, ¿sí?, y curiosamente Stalin se vuelve aliado de Estados Unidos y de Inglaterra, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en ese momento se hace una separación bastante estúpida, donde en la mente de la gente queda que fascismo, franquismo y nazismo son de derecha y comunismo es de izquierda. Y la verdad es que todos estos, nazismo, fascismo, franquismo y comunismo, son todos totalitarismos autoritarios que buscan que el Estado controle la economía y la moralidad de las sociedades. Por eso se llama nacionalsocialismo. Eso es el nazismo, no se llama nacionalcapitalismo. Pero la gente, y sobre todo los jóvenes, que les vale madre estudiar historia, repiten como loros las cosas que miran. Entonces te dicen, es un facha, es un nazi, es un no sé qué. Y es como, no, son todos estados autoritarios. Ok, Gloria, muchas gracias. Como nosotros creemos en el mercado, nuestro sistema de preguntas funciona a partir de las más votadas. La que sigue con más votos dice así. Rothbard decía, únicamente con la libertad puede alcanzar el hombre la prosperidad, la realización y la felicidad. En pocas palabras, el libertarianismo triunfará porque es verdadero, porque es la política correcta para la humanidad y finalmente la verdad vencerá. Pero ¿por qué el libertarianismo aún no ha triunfado si es la política de verdad? ¿Por qué está tan tachado el capitalismo hoy en día? Dos cosas. Primero, en el mundo no hay capitalismo. Espero que quede claro después del coronavirus. Los estados tuvieron la potestad de mandarnos a todos a nuestra casa, cerrar los negocios que les dio la gana, expropiar los negocios que les dio la gana, controlar precios y hacer lo que les da la gana. O sea, capitalismo, laissez-faire, donde hay una economía que fluya libremente, independientemente de un gobierno, no existe.
Lo que sí existe son países con mayor libertad económica y países con menor libertad económica. Pero un capitalismo puro y duro, donde toda la economía esté absolutamente separada de un gobierno que pueda poner privilegios, monopolios, proteccionismos, precios tope. Es más, desde el hecho de que los gobiernos tienen el monopolio de la moneda que se emite y circula en un país, no podemos hablar de capitalismo laissez-faire. Eso para empezar. ¿Por qué los libertarios hemos fracasado? Porque a la gente le fascina que alguien les venda la farsa de que ellos no se tienen que encargar de sus propias vidas. Yo tengo un video muy bueno que lo pueden encontrar en mis redes que dice ¿por qué el libertarianismo no gana elecciones? Pues porque el discurso libertario es encárgate tú de tu propio trasero, sé tú el dueño de tu destino, encárgate tú de los niños que traes al mundo y yo, Estado, de lo único que me voy a encargar es de que haya una cadena de seguridad y justicia para que cuando alguien arremeta contra tu vida, tu libertad y tu propiedad privada, te puedas ir a juicio y haya un castigo para el agresor. Eso implica responsabilidad. Y todo el mundo quiere a la libertad, ¿no? Ella es la hermana guapa, es la hermana bonita, todo el mundo dice, ay, sí, yo quiero ser libre. A la que nadie soporta es a su hermana gemela, que es la responsabilidad. Entonces, si tenés digamos, la opción libertaria que te está diciendo tú tienes que encargarte de tu propio trasero, o tienes a los populistas de izquierda diciéndote todo es gratis, te voy a regalar lo que no es tuyo, o tienes a los populistas de derecha diciéndote vamos a conservar la nación, la religión, las buenas costumbres y morales y vamos a impedir que todo lo feo entre a nuestra burbujita, pues la gente va a preferir cualquiera de esas dos opciones. Eso respecto del electorado. Ahora, respecto de nosotros como libertarios, donde hemos tenido el gran fracaso, es que a la hora de hacer política, y por eso es que yo escribí este libro, porque creo que ya es hora de que eso cambie, nos adjudicamos ser enemigos de los socialistas en lo económico y estuvimos durante décadas haciéndole el tremendo favor a los conservadores mercantilistas de la derecha de hacer política con ellos. Y como hicimos política con los derechistas, y los derechistas usan nuestras ideas para ganar elecciones, para luego traicionar el ideario libertario, a la gente le quedó trabado en su chip que es el capitalismo el que nos tiene arruinados en América Latina. Entonces, si los libertarios no nos hacemos responsables de hacer nuestros propios proyectos políticos y dejarnos de meter en la cama con los conservadores, con los que tenemos tantas diferencias en las libertades individuales como las que tenemos con los socialistas en economía, definitivamente no vamos a tener política libertaria. Un breve comentario a esto que acabas de añadir. En un video criticas mucho por qué los socialistas por qué los millennials se hacen comunistas y sales con tu gorrito de la URSS y todo, y mencionas que venden una utopía, que realmente el ser humano nunca puede llegar a alcanzar eso porque no está hecho el cerebro humano para dejar de pensar en uno mismo. Así es. ¿El libertarianismo sería también una utopía o si es alcanzable en esta tierra un paraíso liberal? Primero, no hay que hablar de paraísos liberales, creo que es un grave error. Nosotros no le estamos vendiendo a la gente utopías de un hombre nuevo, como lo hizo Carlos Marx. Nosotros estamos vendiendo nada más un sistema donde cada quien es libre y responsable de su propio trasero. Eso no quiere decir que no vaya a haber drogadictos, ladrones, estafadores ni mafiosos. Lo único que significa es que vamos a tener un gobierno limitado y enfocado en seguridad y justicia para que cuando ese mafioso o drogadicto, o ladrón, o corrupto quiera arremeter contra tu propiedad privada, tu libertad o tu vida, pues haya un sistema que lo castigue. Pero nosotros no estamos vendiendo utopías, porque aparte la felicidad no depende del mercado, que ese es otro grave error. Gente que cree que el mercado tiene que ser su papá, su psicólogo, su músico, su life coach. El mercado es simplemente miles de millones de individuos tomando decisiones voluntarias de intercambiar entre sí talentos, bienes, servicios y productos para que cada cual viva de acuerdo a su esfuerzo. Eso no significa que en una sociedad libertaria no va a haber abusivos, holgazanes y gente que no quiera salir adelante. Como yo publiqué hace unos días, en libertad
hasta el hippie comunista que odia el dinero puede vivir. Puede armar su comuna hippie con sus amigos, no volver a tocar el dinero. Lo único que se le pide es que viva de sus propios recursos, que no ande esperando que alguien más le tiene que pagar por existir. En cambio, en una nación socialista, te jodes. Si tú quieres poner una zona franca de libre comercio, si quieres conservar tu propiedad privada, si quieres hacer negocios con el extranjero, te fusilan, te meten a la cárcel, te censuran, te expropian y lo único que te queda es escapar o morir. Entonces, lo bueno de un sistema libertario es que cabemos todos, siempre y cuando nadie pretenda vivir a expensas del otro. En un sistema socialista, o te adecudas a lo que el Estado te está vendiendo o te mueres. Esa es la diferencia. Ahora, cuando Carlos Marx escribió el Manifiesto Comunista, 1848, Freud estaba en pañales con sus teorías. Freud, que es ya, o sea, lo más retrógrado dentro de la neurociencia, la psiquiatría y la psicología, porque después de él viene gente mucho más elaborada, hasta llegar a hoy con Steven Pinker, Yuval Harari, Carl Jung, Viktor Frankl, que tienen escuelas de psicología mucho más evolutivas. Viene el descubrimiento del ADN, viene el descubrimiento de la genética. Hoy por hoy tenemos la suficiente ciencia y respuesta para saber que el ser humano está biológicamente diseñado para ser egoísta. Y eso no significa que mi egoísmo pueda ser utilizado para aplastar el egoísmo del otro. No, significa que yo estoy biológicamente wired, alambrada, como todos los 7,000 millones de seres humanos que existimos, para tener intereses personales, sueños propios y anhelos personales. Y precisamente quien primero trabaja en sí mismo para adquirir talentos, estudios, gustos y después poderlos vender en esa sociedad, es una persona que en lugar de ser una parásita para su sociedad, es un ente productivo para la misma. Si Carlos Marx, al escribir el Manifiesto Comunista y esa idea de un hombre nuevo que iba a dejar de tener intereses personales y nunca nos explica cómo ese hombre nuevo iba a surgir, si Carlos Marx hubiese vivido en el siglo XXI, con todos los avances que tenemos en la ciencia hoy, hubiese sido imposible que el comunismo tuviera, digamos, auge. El problema es que hay 200 años de desfase entre los descubrimientos psiquiátricos que nos llaman a pensar que la libertad no solo no es utópica, estamos diseñados para ser libres. ¿Por qué? No lo sé. O sea, ahí sí, nadie sabe cuál es el propósito de la vida, nadie sabe por qué la vida quiere seguir viva, nadie sabe por qué, o sea, y los que te digan que es porque hay un Dios del otro lado, llámese Cristo o Krishna o Zeus, creo a nivel personal que te están mintiendo porque nadie tiene evidencias de por qué es así, pero es así. Entonces, eso es lo natural. Entonces, la libertad hace sentido por esa razón. Y espero yo que conforme pasen los años, Antonella Martí, por ejemplo, hizo un excelente trabajo en su libro Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, del cual pueden ver una pequeña sección en su nuevo video en Foundation for Economic Education en español, la Fundación para la Educación Económica en español, donde ella explica muy bien cómo la evolución, la biología y la neurociencia nos están enseñando que estamos diseñados para ser libres. Ok, mi compañero Diego va a leer otra pregunta del Q&A. Ok, dice, hola Gloria, anteriormente has destacado los efectos positivos del libertarismo usando el índice de libertad económica, pero quisiera saber qué pasa con esos países que salen altos en este índice, pero bajos en el índice de desarrollo humano, como por ejemplo Lituania. Yo no uso solo el índice de libertad económica, uso también el índice de libertad humana. Y de hecho los países que yo pongo como ejemplo son los que puntean alto, no solo en el índice de libertad económica, sino también en el índice de libertad humana, que por ejemplo te mide qué tan libre eres para ser mujer, para ser ateo, para ser homosexual, para ser niño.
en ciertas sociedades. Por eso es que yo jamás pongo de ejemplo dictaduras capitalistas, si lo quieren llamar así, donde solo sos libre para comerciar, pero no sos libre para pensar. Entonces, sí los invito a que investiguen el índice de libertad humana y el índice de libertad económica por igual. Perfecto, muchas gracias. Mira, aquí tenemos una pregunta de Isaac Herrera y creo que tiene que ver un poco de actualidad. No sé si lo puedes conectar con el tema central. Dice, tomando como ejemplo los disturbios actuales en Estados Unidos y viendo el papel que juega el cuerpo policíaco en ejercer el poder del Estado, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la búsqueda de la libertad a través de la violencia? Yo no creo que se pueda encontrar libertad a través de violencia. Es absurdo que tú digas que estás a favor de las libertades cuando estás dispuesto a aniquilar las libertades y los derechos de la minoría más pequeña que existe, que es el individuo. O sea, atropellando la vida, la propiedad privada y la libertad de otra persona, no estás acumulando más libertad. Hay una clara diferencia, creo yo, entre manifestar de manera pacífica a irte a robar un PlayStation y decir que lo estás haciendo para emancipar los derechos de los negros. Creo que todas estas estupideces de racismo se curan sacándote un mapa genético de tu ADN. Yo creo que si toda la humanidad se sacara su mapa genético de su ADN y se dieran cuenta que todos somos una licuadora genética, que venimos del mismo puñado de neandertales y homo sapiens, creo que entonces nos dejaríamos de estas estupideces divisorias, no solo de raza, divisiones por nacionalidad, divisiones por clase y empezarnos a tratar a todos como individuos que somos. Creo que lo que está pasando en Estados Unidos es lo que siempre pasa en las sociedades ricas. Llega un punto donde tanta riqueza acumulada hace que exista una generación holgazana, ignorante, que se le olvida que las cosas que tienen no crecieron en los árboles, sino que fueron fruto del esfuerzo humano. Y eso pasa en todas las sociedades ricas. Por eso los disturbios, el socialismo y la envidia crecen precisamente en sociedades ricas. El comunismo triunfó en Cuba, siendo Cuba el país más rico de América Latina en los años 50. Triunfó en Venezuela, un país que estaba nadando en petróleo y hoy nada en miseria. Triunfó en Chile, donde una tercera generación, que ya muy acomodada, que no vivió las escaseces de Allende, pues se tiró a las calles a destruir. Y ahora está pasando en Estados Unidos. La única buena noticia, creo yo, es que aparentemente el coronavirus desaparece cuando tu gobierno la caga y hay una policía corrupta y tú en lugar de quemar estaciones de policía te vas a Target a robarte PlayStations o a destruir Mercedes-Benz. Aparentemente de esa manera el coronavirus desaparece. Entonces espero yo que uno de los productos positivos de esto sea que en esta absurda batalla contra el coronavirus, donde no ha habido ningún gobierno que haya hecho una campaña eficiente incentivando a las personas a mejorar su sistema inmunológico, a tener una dieta saludable, a salir a la calle a recibir el sol. No hemos visto que ningún gobierno en el mundo haya tomado medidas respecto de empieza tú por cuidar tu sistema inmunológico, sino que todo ha sido pretextos para avanzar en un totalitarismo económico. Pues creo, espero, vamos a ver qué pasa, pero creo que los disturbios en Estados Unidos, si no hay un segundo brote de coronavirus, lo único positivo que nos va a traer al resto de la humanidad es que la gente simplemente se va a hartar de que la tengan encerrada en su casa y vamos a salir de este encierro absurdo, porque además han equiparado dos cosas que no son equiparables, ¿ok? Encierro con contacto humano. No hay ningún estudio científico ni médico que evidencie que estando encerrado en tu casa, tu sistema inmunológico mejore. Todos los estudios científicos y médicos dicen que aire fresco, sol, naturaleza, caminar, hacer ejercicio, aerearse literalmente, son más eficientes para el sistema inmune. Y eso lo han querido, encierro, lo han querido equiparar con contacto humano, cuando no necesariamente las dos cosas van a la par. Se puede no estar encerrado y no tener contacto humano. Entonces, ojalá que estos disturbios en Estados Unidos traigan eso como positivo. Y si no, pues vamos a ver un montón de gente que se va a morir de coronavirus por creer que
Hay que ver a la gente como un colectivo, donde todos los negros tienen que pensar igual y todos los blancos tienen que pensar igual. Ok, bueno, siguiendo con esto de si se puede fundar como la paz sobre la violencia, que es obviamente una contradicción, quisiera preguntarte a ti tu opinión respecto a movimientos como, o ideologías, por así decirlo, que están en las secciones más extremas del espectro, como lo es el paleolibertarismo, porque por ejemplo, o el mismo anarcocapitalismo, por el hecho de que si decimos que la violencia está mal, pues debería estar mal para todos, ¿sí? ¿No sería como una contradicción argumentar a favor de que es el Estado el que debe tener ciertos poderes diferentes al que tienen las demás personas a la hora de meterlo en de encajarlo en este principio de que no se puede fundar paz sobre violencia? No sé si entiendo bien tu pregunta. O sea, el paleolibertarianismo del que hablas y la violencia, no me queda claro. Ok. Mi pregunta es respecto a cuál es tu postura respecto al Estado, ¿sí? Porque el Estado como Yo ente... soy anarquista Ok. y mi postura específica respecto del Estado la pueden ver en mi campaña presidencial para Guatemala, donde tengo un proyecto, creo, el más específico que se ha presentado en mi país respecto de cómo yo pienso que debe estar estructurado el Estado y sus tres poderes. Ok, perfecto. ¿Y tu opinión respecto al paleolibertarismo, que de hecho se nombra a sí mismo como conservador? ¿Te parece te parece coherente ese sistema de ideas o no? No sé cuál es el sistema de ideas, nadie me lo ha podido explicar. Nadie me ha mandado nunca una tabla específica o un libro que diga paleolibertarismo es esto. De hecho, yo que tengo, a ver, por acá está justo la enciclopedia del libertarianismo, que creo que muchos paleolibertarios o lobos conservadores disfrazados de libertarios nunca en su vida han leído, ni consultado, ni conocido. Déjame ver, porque de hecho no me quiero quedar con la duda de si la entrada de, aquí podemos ver orden espontáneo, Spooner, Marx, o sea, la enciclopedia del libertarianismo va con todas las diferentes entradas. Entonces quiero ver si existe una entrada de lo que es el paleolibertarianismo y si lo puede definir, porque entre la gente que yo conozco en América Latina, nadie me ha podido definir qué carajo es un paleolibertario. Pues no, mira, en la enciclopedia del libertarianismo, la P empieza con Paine, Thomas, ¿ok? P-A-I. Lo lógico es que después viniera la L, pero no. La siguiente entrada es paternalismo. Entonces, obviamente la enciclopedia del libertarianismo es del año 2010. Tal vez lo que hay que hacer es actualizarla y que los paleolibertarios metan su entrada aquí. Como no existe dentro de la enciclopedia libertarianismo y en mi vida he escuchado un libro que hable de paleolibertarianismo, te voy a dar mi opinión respecto de lo que son los términos. A mí me encanta ir a la raíz de lo que las cosas significan. Paleo viene de paleolítico, ¿sí? Digamos, ese periodo. Un periodo donde la humanidad no tenía dogmas religiosos institucionalizados, un periodo donde la sexualidad era abierta, porque todavía no había concepciones de que había una buena sexualidad y una mala sexualidad, un periodo donde de hecho las familias eran tribales y las mujeres cuidaban a los niños de toda la tribu. En el periodo paleolítico, la humanidad estaba todavía en una etapa donde lo que la naturaleza demostraba era con lo que la humanidad se adaptaba. Entonces, si a algo debería de referirse el paleolibertarianismo, es a regresar precisamente a esa época previo a dogmas institucionalizados a través de iglesias inventadas por la humanidad y estados totalitarios que con la justificación de esas iglesias fueron conquistando otros territorios para imponer mercantilismos estatales. Ok, muchas gracias, Gloria. Otra pregunta, la que sigue con 12 votos por Luis García, es: ¿esta pandemia será suficiente para exhibir la ineptitud de los gobiernos populistas actuales? Menciona AMLO, Bolsonaro, Sánchez, Iglesias, Trump, etcétera. ¿O qué hará falta para dar una última estocada a este fenómeno populista? La libertad siempre requiere de nuestra eterna vigilancia.
La libertad a lo largo de la historia siempre ha sido amenazada por mayorías aborregadas que buscan sacrificar su libertad por seguridad o por dictadores. Entonces, eso de que hay una sola, única batalla y ya todos seremos libres, eso es una farsa populista. La libertad requiere que cada generación pelee por su libertad. Y siempre la libertad ha sido peleada por pocos individuos organizados. Entonces, ¿de qué va a depender que de esta crisis no salgamos más estatistas, más socialistas y más comunistas? Del trabajo que hagamos los libertarios en recordar la importancia de la libertad total, cosa que no hacen los comunistas ni la izquierda, porque no quieren hablar de libertad económica, y que no hace la derecha porque no quieren hablar de libertades individuales. Entonces, mi respuesta sería, la buena y la mala noticia es que depende de nosotros. Y entonces hay que examinarse y pensar qué estoy haciendo yo para contribuir a que este sea un mundo más libre. Ok. Como más para recordar los indicadores, combinado con tus redes, con las de nosotros y las que hay en este Zoom, ya sumamos más de 1000 personas que están en vivo viéndonos en estos momentos. Y la siguiente pregunta es un poco más controversial. La pregunta Victoria Hernández y dice así: ¿cuál es la mejor vía para llegar a un sistema sin Estado? He visto que propones el uso de las redes sociales, pero en la práctica, ¿crees que la vía sería llegar a un golpe de Estado pacífico? ¿Que un partido libertario ponga una cabeza y luego vaya desmantelando el Estado poco a poco? ¿O tener un presidente que simplemente no ejerza su poder? Yo no soy anarcocapitalista, entonces no te puedo responder esa pregunta y nunca, o sea, los pocos anarcocapitalistas que me han dicho cómo se puede llegar a un territorio sin Estado, me dicen dos cosas: o que todos los gobiernos del mundo tendrían que disolverse a la vez para que ningún gobierno acaparara a un territorio libre y neutral, o tendría que empezarse un territorio anarcocapitalista en otro planeta. Yo soy minarquista, como les repito. Si quieren entender cuál es el sistema de gobierno que yo defiendo a cabalidad, lo pueden ver en mi video de campaña presidencial para Guatemala, lanzado en marzo del 2019. Ok, entonces propones que para llegar a un sistema liberal es a través del reformismo y con democracia. No, yo creo que la democracia ha sido de hecho la que más ha prostituido las libertades. Creo que lo que nos hace falta es república, porque la república es el sistema que te garantiza que el individuo es la minoría más pequeña que hay, y ni porque una horda de una masa aborregada esté pidiendo a gritos acabar con los derechos individuales a la vida, a la libertad y la propiedad. En una república simplemente eso es inconstitucional. O sea, se entiende que el individuo es la minoría más pequeña que hay. Entonces lo que yo propongo es nuevamente los puntos que determino en mi campaña presidencial. Y no solo eso, o sea, de nada te sirve hacer un proyecto libertario si no tenés una demanda de ideas libertarias. Por eso yo empecé sin meterme jamás a un partido político. Nunca en mi vida he sido funcionaria pública, y a lo que me dediqué fue en cambio a cultivar las ideas de la libertad para que tengamos gente que quiera votar por estas ideas. Ok, muchas gracias. Sebastián Cermeño dice: ¿qué ideologías se tendrían que cambiar en el movimiento feminista para tener un enfoque liberal? Yo agrego, ¿es rescatable el movimiento feminista moderno o no? Yo no pienso en movimientos, porque eso es pensar en colectivos. Yo pienso en individuos. Individuos son mujeres. Y hay chicas que hoy por hoy tienen 14 años que están definiendo su sexualidad y su lugar en este mundo. Si a esas niñas llega una feministérica marxista a decirle: ven, libérate, vamos a ir a manchar un monumento porque por cada monumento manchado van a matar a 5 mujeres menos, que entendamos, o sea, si manchar monumentos sirviera para salvar la vida de una sola mujer, yo sería la primera en ir a pintarrajear la Basílica de Guadalupe, la Torre Eiffel o el Vaticano. Pero simplemente no hay ningún estudio que demuestre que manchar monumentos salva vidas de mujeres. Entonces, yo no pienso en colectivos que tienen que ser salvados. Pienso en mujeres, en individuos que tienen opciones. Y ante la opción de ser una feministérica marxista o
una recalcitrante conservadora que te dice, búscate un marido rico, no tengas tus propios sueños, sométete a una iglesia que siempre te va a ver como un animal de segunda clase. Creo que cosas como este libro de María Blanco sirven para que las mujeres tengan una alternativa a la tercera vía. Perfecto, gracias. Déjame seguir con otra, de Julio Martínez, dice. Hola Gloria, cuando he platicado con mis amigos sobre la libertad, el tema que siempre sale a la luz pública, y como en países como Reino Unido, la salud pública sí funciona. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Dónde están los datos de que la salud pública funciona? O sea, ¿a qué te refieres con funcionar? ¿A que tú vas a un hospital y te atienden? Sí, a corto plazo, la pantomima de que un welfare state funciona, pues sí, pero yo no creo que podemos hablar de algo que funciona cuando está en absoluta quiebra, y va a estar en absoluta quiebra. O sea, en Europa cada vez hay más viejos que jóvenes. Los jóvenes que hoy pagan impuestos tienen claro que cuando ellos sean viejos, ese sistema de salud ya va a estar absolutamente colapsado. Entonces, cuando me hablan de funciona, sí, ¿en base a qué? ¿Con cuánta deuda? ¿Y hasta cuándo? Porque yo no puedo considerar algo como funcional cuando solo es para unos pocos y a corto plazo. Las cosas verdaderamente funcionales, y esto lo explica muy bien los 7 principios de la lógica económica de la Fundación para la Educación Económica, de FI. Los 7 principios de la lógica económica, uno de ellos es: las políticas económicas congruentes son aquellas que consideran a la totalidad de personas a largo plazo y no solo a un grupito de personas a corto plazo. No existe hoy por hoy en Europa ningún sistema de salud que no esté al borde de la quiebra y que para dentro de 30, 40 años esté garantizado que la gente que hoy es joven y productiva vaya a ser atendida por esos sistemas. Bueno, Gloria, la pregunta que sigue es muy específica. Te la mandan desde Táchira, Venezuela. Le escribe César Augusto y dice así: ¿podría generarse una crítica a Locke por basar todo el segundo tratado del gobierno civil en la Biblia, tomando en cuenta los dogmas religiosos que hay de por medio, pero también los avances a la libertad que logró este autor? ¿En qué sentido? Parece que el autor está mencionando que el segundo tratado de Locke que hizo sobre gobierno Sí. lo agarró mucho de la Biblia, lo tomó de la Biblia y valores bíblicos. Entonces, ¿es rescatable o hay que hacer una crítica? Creo que queda muy claro que pues lo mejor es una crítica constructiva, lo bueno y lo malo de su obra, ¿no? Hay varias cosas. Primero, la mayoría de gente es producto de su época, ¿sí? Y recordemos que este es el siglo más ateo y agnóstico y científico que ha habido en toda la historia de la humanidad, punto. Sapiens de Harari lo describe súper bien. La ciencia, hasta que la permitieron ser libre, que eso fue hace menos de 300 años, empezó a dar hallazgos a pasos agigantados. Antes de eso, las religiones tenían el monopolio del conocimiento y por eso creíamos cosas como que la Tierra era plana o que estaba sostenida por elefantes que la llevaban encima o que era el centro del universo. Entonces, la mayoría de la gente es producto de su época, ¿sí? Isaac Newton, por ejemplo, nunca dejó de ser cristiano, se embarcó en un proyecto que nunca terminó, que de hecho Carl Sagan describe muy bien en este libro, Cosmos, donde Newton quiso sacar lógicas matemáticas desde la Biblia, no lo logró, murió sin lograrlo. Entonces, entendamos algo de la Biblia. La Biblia son 72 libros, que entre el más viejo y el más nuevo hay 1000 años de diferencia. Fueron libros escritos por separado, por gente que nunca se conoció y con diferentes intenciones, ¿sí? En la Biblia hay misoginia, hay fábulas, hay cuentos, hay robos de otras religiones y algunas alegorías que vienen de Mitra, de Ra y de otros dioses que había en otras partes. Entonces, apuñuscar 72 libros en uno solo y decir, esta es la verdad verdadera, te da para todo. Por eso es que la Biblia es altamente incongruente. En un lado te dice ojo por ojo, pero en el otro te dice pon la otra mejilla. Entonces, al final,
con ese relativismo moral, los religiosos hacen con la Biblia lo que les dé la gana. Si tú quieres encontrar en la Biblia pasajes que digan la libertad es buena, los vas a encontrar. Como también si quieres encontrar pasajes que digan que está súper bien apedrear mujeres y violarlas. Entonces, si tú me dices, es que Locke se basó en la Biblia, genial, ¿en qué partes? Yo te diría que en cambio, Occidente y su cultura, a pesar del cristianismo y de las incongruencias religiosas, ha mantenido ciertos tratados que defienden la moralidad, la libertad, la individualidad, mucho más congruentes que la Biblia. Por ejemplo, Ética a Nicómaco de Aristóteles, que fue el libro que Aristóteles escribió para su hijo. Es un tratado mucho más congruente. Y no solo en Occidente, veamos a Lao Tse, que hizo tratados espectaculares sobre la ética y la individualidad. O tenemos también a Ayn Rand, o incluso ateos de la época. Porque recordemos que la mayoría de gente, como ya les expliqué, y en esto John Locke, John Stuart Mill, Isaac Newton, no dejaron de ser religiosos y no por eso no avanzaron en ciencia o en libertad. Entonces, eso es lo que yo rescataría, digamos. Pero eso es una cosa. Ahora, decir Locke está en lo correcto porque es cristiano, eso es una falacia. Tú puedes decir que Locke está en lo correcto porque defendió las libertades individuales y porque el individuo es la minoría más pequeña que hay y porque como seres humanos deberíamos de ser nosotros nuestro propio proyecto de vida y no súbditos de proyectos de vida ajenos. Eso sí, pero decir que algo es bueno solo porque es cristiano es tan falso como yo decirte, bueno, entonces compruébame que la pedofilia, mientras sea dentro de la Iglesia Católica, está bien. Ok, muy buena respuesta. Nos pregunta Alejandro Pérez Abreu, ¿en qué puntos estratégicos se debe de concentrar la lucha por la libertad y cómo lograr hacer tan o más atractivas las ideas de la libertad contra los socialismos? En los que quieras. En los que quieras, porque una cosa no excluye la otra. Si a ti tu corazoncito te lleva a pelear por soluciones de mercado para el medio ambiente, lucha por eso. Si a ti tu corazoncito te lleva a la libertad sexual, lucha por eso. Si a ti tu corazoncito te lleva a la libertad psicológica y el empoderamiento del individuo y la inteligencia emocional, porque ojo, o sea, todos los life coach y toda la psicología moderna está llegando a la misma conclusión a la que los liberales llegaron por vías económicas y filosóficas, que es que el individuo primero tiene que pensar en sí mismo para después tener algo que dar. Te lo dicen todos los life coach que trabajan con mujeres víctimas de codependencia, de abuso familiar, lo que te dicen es, piensa en ti. Ahora, resulta que cuando lo dicen los life coach o lo dicen los budistas, ¿no? Desapégate, no trates de controlar al otro, etcétera, etcétera. Está bien, cuando lo decimos los libertarios somos unos malditos cerdos capitalistas, pero al final, todas esas aristas no son excluyentes unas de otras. Se puede, como les decía hace rato, pelear por la libertad en todos los campos. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Yo aconsejo, empiecen por lo que les apasiona, porque nadie hace mejor trabajo que aquello que les apasiona. Muchas gracias, Gloria. La pregunta que sigue es, ¿cómo combatir el socialismo de AMLO y Morena por las protestas a favor de la libertad y no el socialismo en México? ¿Qué piensas que el día de hoy AMLO dijo, debemos de comer arroz y frijol y donemos el dinero para el Estado para el gobierno, para que la gente no se quede pobre? ¿Cómo organizar un frente latinoamericano en contra del Foro de Sao Paulo? Wow, qué pregunta tan larga. Mira, lo difícil de organizar libertarios en un colectivo es que son libertarios, ¿verdad? Y lo segundo difícil es que no hay quien financie estas ideas, porque a la larga, como les decía, la derecha es estatista y la izquierda también. Entonces el Foro de Sao Paulo se organiza súper porque vive del saqueo, del narcotráfico, del petróleo de Venezuela hasta que se lo fundieron y ahora ya no vale nada. Entonces es muy difícil ir contra ese aparataje. Sin embargo, se hacen esfuerzos. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer es focalizarse punto por punto, porque una cosa son las estupideces que un líder político pueda decir, otra cosa son las acciones puntuales. Entonces, yo lo que recomendaría es ver en los otros países cómo se han frenado
ciertas propuestas políticas que hubiesen llevado a esos países al desastre. Sobre todo Chile previo a este desmadre, cómo fueron frenadas muchas de las cosas que Bachelet quiso hacer en aras del socialismo del siglo XXI, o cómo Uruguay fue ejemplar en frenar muchas de las violaciones a las libertades que Pepe Mujica trató de implementar. Yo creo que ahí, y enfocándose poco a poco, no tanto en las estupideces que un líder populista dice, sino en las cosas que hace puntualmente, es donde se gana la batalla. Bueno, la siguiente es, todas las sociedades de la historia han generado sus narrativas para explicar la desigualdad que vive su población. Entonces, ¿cómo podemos comprender una sociedad desigual en la actualidad? No es cierto. A través de la historia, la igualdad en la pobreza era la regla. De hecho, hasta hace menos de 200 años, el 95% de la gente era igualmente pobre y no se explicaban narrativas sobre la desigualdad hasta que no entró Carlos Marx a decir que todos los proletarios eran buenos y todos los capitalistas eran malos. Entonces eso no es verdad. Ok. ¿Y la desigualdad es estrictamente mala, Gloria? Es que no es mala ni es buena, es lo que hay. O sea, entendamos que los liberales o los libertarios entendemos la realidad tal cual la realidad es. Y en lugar de ponerle connotaciones de bueno o malo, aceptamos la realidad tal cual. Y el hecho es que somos desiguales. Desde que todos tenemos una huella digital distinta, a un ADN diferente, a padres diferentes, ni siquiera hermanos nacidos igualmente en una misma casa con mismos padres resulten iguales. Entonces, la desigualdad es lo que hay. La única desigualdad que yo creo que es injusta, precisamente porque somos desiguales, es la desigualdad ante la ley. Hasta que no seamos todos iguales ante la ley, seamos millonarios o miserables, no vamos a poder tener las mismas reglas del juego. Y eso es lo que los latinos somos bastante hipócritas, ¿va? Primero destruimos nuestros países con socialismo y después queremos irnos chancleteando a Estados Unidos a que por favor nos den asilo en un país más libre. Pero la verdad es que la gente se va a Estados Unidos a buscar igualdad ante la ley, no tanto regalos, sino que la dejen trabajar, que la dejen producir. Entonces, la única desigualdad que a mí me preocupa es la desigualdad ante la ley, porque en todo lo demás siempre ha habido desigualdad. Hasta cuando empezó, pues, el progreso de la humanidad. Antes éramos la mayoría, todos igualmente pobres. Ok, un compañero que es doctor de la audiencia hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca de dar vacunas gratis y forzar la vacunación con la meta de proteger a la mayoría de la población? No existe tal cosa como gratis, empezando por ahí. Las vacunas no crecen en los árboles, requieren el esfuerzo de alguien, a menos que tú apoyes la esclavitud, es decir, que científicos trabajen sin recibir un salario, alguien va a pagar eso. Y creo que como todo en la vida, las personas deberían de ser libres de adquirir con su propio dinero aquellas cosas que ellos consideren positivas para su vida, sean estas vacunas, cigarrillos, comida, viajes o lo que sea. Yo creo que precisamente el ser ciudadanos responsables es que cada uno tome sus propias decisiones. Estandarizar una medida teniendo políticos que ven a las poblaciones como niños infantiles a los que hay que cuidar, creo que solo lleva al totalitarismo y la dictadura. Ok, otra pregunta que hacen es, ¿crees que la situación del COVID hubiera salido mejor si no se hubieran impuesto cuarentenas, a pesar de que las muertes podrían ser exponenciales? Creo que los hubieras no existen. Creo que el mundo hizo lo que pudo y mal pudo, empezando por la cantidad de mentiras que el gobierno comunista chino empezó diciendo. Creo que al igual que Chernobyl, se han perdido más vidas precisamente porque el gobierno comunista chino nos mintió desde un inicio, empezando por decir que esta era una enfermedad que no se contagiaba de humano a humano. Entonces, al tener gobiernos que
nos ocultan la información, es muy difícil poder tomar decisiones acertadas respecto de tu salud. Se está comprobando, como yo les explicaba, que no es lo mismo encierro que falta de contacto humano. Y de hecho hay países que están demostrando sin cuarentena tener menos contagios. Entonces, los hubieras no existen, ya se perdieron las vidas que se perdieron y tristemente son pocas las personas que están haciendo la equiparación mental en que esto fue exactamente lo mismo que pasó con Chernobyl. La falta de información de una dictadura comunista que nos mintió hizo que desgraciadamente la humanidad no pudiera tomar las decisiones más inteligentes y acertadas respecto de esto. Claro. Esta siguiente pregunta, sé que te la han hecho muchas veces, pero aquí la vuelven a hacer y va así. ¿Qué pasa con los derechos básicos humanos? ¿No debería el gobierno satisfacer estos derechos? Y habla de la salud y de la educación. No son derechos, son necesidades convertidas en derechos. Derechos son cosas con las que tú naces que no implican la renuncia de alguien más a algo para tú poderlos tener. Y los 3 derechos humanos con los que naces son tu vida, tu propiedad privada, que empieza por tu cuerpo y tu mente, y tu libertad. No necesitas que otro muera para tú estar vivo, no necesitas que alguien no tenga cuerpo o no tenga mente para tú tenerlo, ni tampoco que alguien renuncie al producto de su esfuerzo para tú acumular tu propiedad privada, y no necesitas que alguien sea esclavo para tú ser libre. Esa es la bendición de los derechos. Existen por sí mismos y tú no necesitas que alguien más renuncie a algo para tú tenerlos. Mientras las escuelas y los hospitales no crezcan mágicamente en los árboles, hablar del derecho a la educación y el derecho a la salud no es más que hablar del derecho que tú tienes de expropiar a otro para que te dé tu educación y tu salud. En caso yo lo que pregunto es, ¿dónde está la lista? ¿Dónde está la lista con nombre y apellido de la gente que tiene que renunciar a su propiedad privada? ¿Y dónde está la lista de la gente que por el resto de su vida va a recibir de estos esa propiedad privada para tener salud y educación? Porque al menos si nos hicieran esa lista y nos dijeran, Juan Pérez por el resto de su vida tiene que dar plata para que Anita Flores tenga educación y salud, bueno, por lo menos ya sabemos quiénes son los jodidos y quiénes van a ser los beneficiados. Pero esa lista nunca llega. Entonces, como esa lista nunca llega, los populistas siempre hablan de educación gratis, salud gratis, y gratis no hay nada. Siempre alguien tiene que pagar por esas cosas. Por eso hay una gran diferencia entre hablar de derechos y hablar de necesidades convertidas en derechos. Porque así como tú crees que, no, solo es educación y salud. Sí, pero educación y salud implica enfermeras, que a menos que sean esclavas hay que pagarles un salario. ¿De dónde sale esa plata? Camillas de hospital, rayos X, construcción de hospitales, albañiles que construyan esos hospitales, ambulancias que tienen que ser pagadas con el dinero de alguien, choferes para esas ambulancias. Lo mismo con la educación. La educación implica laptops, iPads, libros, pupitres, la construcción de esas escuelas, el pago de salarios a esos maestros. Entonces, a mí me encantaría saber, cuando hablamos de derechos, quiénes son los que están de este lado recibiendo los derechos hasta el día de su muerte y quiénes son, con nombre y apellido, los que durante toda su vida van a tener que pagar por los derechos de estos. Porque al menos así hablamos claro, pues, y nos entendemos quién está de cada lado. Pero mientras tanto, solo nos venden esa farsa y no nos dicen quién exactamente está de cada lado. Y lo más preocupante de esto es, ¿por qué? ¿Quién es quien tiene la varita mágica para decir, tú te jodes y estás del lado de los que pagan? Y tú, en cambio, no, tú eres víctima, entonces tú vas a recibir, o sea, ¿bajo qué lógica vamos a dividir así a la población? Esas son las preguntas que nunca quedan resueltas. Y por eso es que es tan atractivo hablar en el abstracto. Cuando nos vamos a lo específico es cuando los socialistas, los comunistas y los defensores de los derechos
no nos pueden responder. Y eso que tú estás hablando de dos, imagínate la gente que dice que tiene derecho al PlayStation, derecho al Internet, derecho a zapatos, derecho a casa, derecho a juguetes, derecho a un trabajo, derecho a subsidios, derecho porque soy mujer y entonces tengo un subsidio, o derecho porque soy negro o porque soy transexual. O sea, ¿dónde está la lista? ¿Dónde termina? ¿Quién la acaba? Y ahí es donde los propios comunistas se hacen bolas entre sí porque no te saben responder. Claro, y aparte ocurren dos problemas. El primero sería que pues, el gobierno populista va a buscar ser más grande, inventándose de derechos, y va a quedar un ciudadano cada vez más chiquito. Y pues no creo que al gobierno populista le convenga educar ciudadanos críticos y muy inteligentes, ¿verdad? Entonces van a dar servicios de mala calidad. Totalmente. ¿Qué opinas de la sociedad basada en el mérito? ¿Perdón? ¿Qué opinas de una sociedad basada en el mérito? Eso es por lo que yo lucho, por una sociedad basada en el mérito, entendiendo el mérito como la congruencia de un individuo entre lo que dice, lo que piensa, lo que siente y lo que dice. En el momento en que valoramos a la gente por las cosas que hace y su congruencia con lo que dice y lo que siente, nos dejamos de estas estupideces de racismos y clasismos o sexismos. Valorar a la gente de acuerdo a su mérito es valorarla por las cosas que sí decide. Y lo que todos podemos decidir es las cosas que pensamos y las cosas que actuamos. El resto no lo decidimos. Nadie decidió nacer en el cuerpo que nació, nadie decidió el país donde nació. Entonces, seguirnos dividiendo en vez de por el mérito, por cosas que no escogimos, solo nos lleva a sociedades abusivas y autoritarias. Y creo que la meritocracia es precisamente eso, el valorar a la gente por la congruencia entre lo que dice, lo que siente, lo que hace y lo que piensa. Mientras más congruencia haya en esas cuatro cosas, más mérito tiene un ser humano. Muchas gracias. Esta pregunta la hace Eugenia Díaz, muy interesante, va así. Soy una fotógrafa uruguaya que trabaja con desnudos. Tengo que lidiar con feministas radicales que tienen fotos desnudas en sus propias redes, que difaman mi trabajo con las modelos, diciéndonos que cosificamos e hipersexualizamos el cuerpo femenino. ¿Cómo podemos las mujeres justificar el empoderamiento femenino y la libertad de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos? Te recomiendo mucho que te consigas este libro porque te va a servir como manual en contra de esas feministas hipócritas. El problema precisamente de las feministas, y también te recomiendo mucho ver el debate que hicimos, está en mi canal de YouTube, sobre estas tres feministas, bueno, que al final una se bajó del barco a los minutos antes, siempre nos pasa eso con los socialistas, se bajan del debate y los conservadores siempre se niegan a debatir, pero el debate quedó muy bueno. Entonces, te recomiendo mucho que te consigas este libro, Afrodita Desenmascarada. Hay una sección precisamente acerca de la libertad de la mujer con su cuerpo. Y lo que pasa es que las libertarias, nosotros defendemos el derecho de la mujer a ser monja hasta ser prostituta, si le da la gana, siempre y cuando sea por su voluntad y siempre y cuando no obligue a otros a financiarle su proyecto de vida, ¿ya? Las feministéricas marxistas, en cambio, mientras te dicen, sí, emancipación de la mujer, emancipación un carajo, quieren volver a la mujer, como ya les decía, víctima y súbdita de papi Estado. Se quejan del patriarcado, pero quieren que la mujer sea una súbdita de papi Estado. Pero además de eso, según las feministéricas marxistas, solo hay una manera de ser mujer. Esa mujer no puede ser prostituta, no puede ser actriz porno, no puede ser modelo, tampoco puede ser monja, no puede ser religiosa, no puede ser una Stepford housewife, porque todo eso es complacer al heteropatriarcado machista que las objetiviza. Y yo lo que digo es, si una mujer es libre, y esto lo explica muy bien María en este libro, si una mujer es libre para utilizar su voz en el canto, para vender sus manos a la escritura, para alquilar su vientre si le da la gana, o para alquilar su cuerpo por relaciones sexuales, para mí es exactamente lo mismo. Al final es una cuestión de decisión personal. Entonces, yo no soy quien. Yo personalmente tomé el camino de la academia y la radio, pero
hubiese podido tomar el camino de la pornografía, de la actuación, del canto, del modelaje. Pero el hecho de que yo no haya tomado ese camino no quiere decir que yo voy a joder a las otras porque deberían de tomar mi camino. Y al final el problema con las feministéricas marxistas es ese, que para ellas en su cabeza te hablan de emancipación, pero en su cabeza todas tenemos que ser un colectivo de mujeres igualitas, lesbianas, marxistas, que no nos rasuremos. No podemos ser monjas, no podemos ser modelos, no podemos ser actrices porno, no podemos ser libertarias. Entonces, al final es esa colectivización de una sola forma de ser mujer, que curiosamente es lo mismo que quieren las mujeres conservadoras. Todas tienen que ser madres, casadas, calladas, religiosas. Las libertarias, en cambio, somos el único, digamos, nicho de mujeres donde te decimos, no, tú eres libre de ser monja, prostituta, cantante de rock, lo que te dé la gana, siempre y cuando tú asumas la propia responsabilidad de llevar tu vida a cabo. Y para eso tienes un mercado libre, donde tú tienes la opción de decidir qué tipo de mujer quieres ser. Muy interesante. Y hace unos meses estuve en la marcha feminista de Madrid, porque pasé por ahí, no porque participara. Y los principales carteles que vi, lo que más protestaban era que se hiciera ilegal la pornografía, que se hiciera ilegal la prostitución y que se hiciera ilegal la subrogación de vientre. Entonces, sí, es triste. Y son niñas de 20 años. Pensé que eran monjas, pero no, son niñas de 20 años. ¿Qué piensas de eso? De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Todo lo que se vuelve ilegal se vuelve mercado del narco, del crimen organizado. Yo prefiero mucho más tener la prostitución legal para que haya agencias de prostitutas lideradas por mujeres que tengan la misma calidad que cualquier agencia de publicidad o cualquier supermercado, lideradas por ellas mismas de manera legal y transparente y pagando impuestos. Todo lo que se vuelve ilegal se vuelve producto del crimen, sean drogas, sean mujeres, sean armas. Entonces, los datos nos demuestran, otra cosa es el relato, ¿no? Porque al final es lo que les decía, tanto los conservadores como los socialistas nos hablan de un mundo ideal donde el individuo no va a querer ser prostituta o no va a querer ser esto. Los libertarios te hablamos de, no, hablemos de la realidad, y en la realidad es que hay miles de maneras de vivir la vida. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que cada quien viva su vida sin afectar la de los demás. Entonces, estas muchachitas de 20 años que te están diciendo no a la pornografía, no a la prostitución, creen muy ilusamente, porque aparte no estudian historia, que prohibiendo algo mágicamente va a desaparecer. Y no hay falacia más grande que eso. De hecho, en el mundo, de 46 millones de abortos que hay al año, 24 son abortos clandestinos. O sea, hay más abortos clandestinos que legales. Hay más prostitución ilegal, porque precisamente en el mundo hay menos países donde la prostitución sea legal que legal. Entonces, cuando tú prohíbes algo, fomentas que ese algo sea criminalizado. Ok, pues muchísimas gracias, Gloria. Nos encantó tenerte la comunidad del TEC aquí viéndote, la comunidad de HeroX y toda la comunidad latinoamericana hispanohablante que nos están viendo. Tus preguntas muy bien, como siempre, y esperamos poder contar en más eventos contigo. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ustedes, ha sido un placer estar acá. Saludos y recuerden que esta charla se queda grabada para que la puedan compartir. Que tengan muy bonito resto del día. Hasta la próxima. Bueno, gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, en Students for Liberty Tech, en Caminos de la Libertad, en HeroX, que sin estas tres organizaciones juntas no habría sido posible tener a Gloria. Gracias a todos los participantes y presentes y nos vemos en el siguiente webinar.